educación, ilustración, cultura, relación entre cultura y educación. ¿Qué es la educación? Es el proceso que permite o facilita el aprendizaje, enriqueciendo conocimientos, valores, habilidades, creencias y hábitos en los educandos o personas que reciben dicha instrucción. Características de la educación. Dentro de la educación intervienen tres elementos muy importantes, que son, primero, el emisor, segundo, el receptor, tercero, el mensaje. Primero, el emisor, que es el educador. Este puede ser pasivo, por ejemplo, un libro, o activo, por ejemplo, un docente. Segundo, el receptor, que es el educando, el cual recibe y capta la información transmitida por el emisor. Tercero, el mensaje, que es el contenido educativo captado por el receptor. La finalidad y o intención de la educación es influir de una forma determinada sobre el receptor, penetrando en su mente y modificando sus comportamientos. Tipos de educación. Existen diferentes niveles o tipos de educación. Educación primaria o educación básica, educación secundaria o educación media, educación de grado o superior, educación terciaria, educación de posgrado, máster o magíster, maestrías, posgrados, educación universitaria, formación de grado. Ilustración. Se denomina ilustración al movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política que surgió en Europa, como resultado del progreso y difusión de las nuevas ideas y los nuevos conocimientos científicos. En este panorama de transformaciones, la educación va a ocupar un relevante papel en el interés y la preocupación de intelectuales y políticos. Entre otras cosas, ante las resistencias del mundo que periclitaba, la educación será considerada como la panacea capaz de transformar la naturaleza humana en el sujeto requerido por los nuevos tiempos. El intelectual ilustrado va a depositar en la educación buena parte de su esperanza en la vertebración de un mundo distinto. Ello originará todo un discurso pedagógico entre paternalistas y bien intencionado que aún hoy es recurrente. Cultura. Cuando hablamos de cultura, abarcamos un término muy amplio, en el cual se contemplan las distintas manifestaciones del ser humano, en oposición a sus aspectos genéticos o biológicos a la naturaleza. Es el modo de hacer las cosas propias de una comunidad humana, por lo general determinado por sus características singulares de tiempo, espacio y tradición. Tipos de cultura. Existen muchísimas maneras de clasificar la cultura o las culturas, algunas de las cuales pueden ser: primera, según estrato social. Se habla de alta y baja cultura para referir respectivamente a la cultura de las clases privilegiadas y dominantes y la del vulgo y la tradición popular. Segundo, según uso de la escritura. Se puede hablar de culturas orales o ágrafas para aquellas que no conocen la escritura y dependen de la memorización para transmitir y conservar sus tradiciones, y de culturas letradas para aquellas que manejan la escritura y dependen de ella para hacer. Tercero, según estado de desarrollo histórico, dependiendo del lugar que ocupen en el transcurso de la historia humana. Es posible hablar de culturas primitivas u originarias, nómadas, agrícolas, urbanas o industriales. Cuarta, según la religión. Es posible también dividir las culturas con base a su raíz religiosa, la cual determinó históricamente su rango de valores y su normativa moral y ética.
Elementos de la cultura. Toda cultura se conforma a partir de 6 elementos básicos, que son valores, normas y sanciones, creencias, símbolos, idioma y tecnología. Por último, la relación entre educación y cultura. Se puede inferir que la relación que existe entre educación y cultura es una relación unidireccional, donde la educación está al servicio de la cultura, modificándose constantemente de acuerdo a los cambios evolutivos y transmitiendo los conocimientos y habilidades que la sociedad requiere. La educación y la cultura constituyen la palanca más poderosa para impulsar en un país un desarrollo con justicia. La educación condensa, sistematiza y concentra la cultura para transmitirla. La educación es transmisión de cultura y es condición para la supervivencia de la sociedad y la elevación humana.